Hola, soy Nati en Vivo. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Asesinos en Serie. El día de hoy hablaremos de la impactante historia de Ted Bundy. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Nati en Vivo, donde todas las semanas te dejo 3 videos con mucho contenido terrorífico que te van a encantar. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, comencemos. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, quien quedó embarazada muy joven, tuvo que mentirle a Ted sobre su origen por varios años, pues sus abuelos fueron realmente su figura paterna, haciéndole pensar que ellos eran sus verdaderos padres y que su madre era solo su hermana. Dicen que su madre biológica realmente no lo quería al nacer y que por eso le dijeron esta mentira. Sin embargo, su abuelo, a quien él consideraba su padre, era un hombre muy violento y machista, quien golpeaba constantemente a las mujeres de la casa. Para el año de 1950 se mudó a Washington con su madre biológica, quien se casó con John Bundy. Estos problemas en su infancia lo volvieron retraído y problemático, llevándolo también a tener un comportamiento muy cruel con los animales, torturándolos y finalmente matándolos. Ya en su adolescencia se inscribió a la Universidad de Puget Sound en Tacoma, consiguiendo una licenciatura en psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero después de 2 años ella decide finalizar la relación por considerar que Ted carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, enviándole siempre cartas y en busca de una reconciliación. Tiempo después, en 1969, Ted regresa a la Universidad de Washington para matricularse en la Escuela de Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre todos sus profesores. Al mismo tiempo, inició una relación amorosa con Stephanie Klopfer, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Elizabeth desconocía que su novio estaba saliendo con otra chica en San Francisco. Entre 1969 y 1972 envió solicitudes de admisión a varias escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. Como también daba asesorías jurídicas gratuitas por teléfono a mujeres que habían sido abusadas sexualmente. Inició su vida delictiva con algunos hurtos en casas y también en establecimientos comerciales. Pero sería el 4 de enero de 1974 cuando iniciaría con el asesinato de sus víctimas, entrando en el cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue encontrada en la habitación malherida y con un daño cerebral irreversible. 25 días después, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Ailey, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la estudiante hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones. Sin embargo, los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Las víctimas tenían siempre rasgos muy especiales y muy parecidos a los de su madre y los de su primera novia, pues siempre eran mujeres con cabello largo, tenían un peinado a la mitad y con caras muy lindas y naturales. El modus operandi de este asesino era muy parecido para varias de sus víctimas, pues se hacía pasar por un hombre con un brazo enyesado y quien trataba de subir a su carro objetos muy pesados. En algunas ocasiones, las mismas víctimas se ofrecían a ayudarlo, pues Bundy era un hombre muy apuesto. Finalmente, siempre torturaba, violaba y asesinaba a cada mujer que lograba secuestrar.
Pero durante la primavera y el verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El 9 de noviembre de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 11 de febrero desapareció Nancy Wilcox, de 16 años, cuyo cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campo de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rocourt, de 18 años, caminaba por los jardines de Central Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con sus amigas en tomar un café, pero nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de junio, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame and Burn. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. El 11 de junio, Georgia Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Hutt dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado. Días después, Bundy regresó al mismo parque y secuestró a Dennis Naslut, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos de Janice y Dennis fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago. Bundy siempre despistaba a la policía, pues sabía cómo cambiar sus rasgos físicos. Cambiaba su peinado, se dejaba crecer la barba o el bigote o simplemente se afeitaba totalmente. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Leyes en la Universidad de Utah. El 18 de octubre de 1974 asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local. Su cadáver fue encontrado 9 días después en el Summit Park. El 30 de octubre de ese año también desapareció Laura Emmy, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch. La policía inició una investigación y encontró varias similitudes en el modus operandi con algunos de los asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. Pero muy poco tiempo después, el 8 de noviembre de 1974, Bundy se le acercó a Carol DeRoche en el Fashion Place Mall en Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía, quien quería informarle que habían robado su coche. DeRoche subió al auto de Bundy creyendo que se dirigía a la comisaría, pero Bundy detuvo abruptamente el coche y sacó una pistola. Trató de esposarla, pero ella luchó y consiguió liberarse, antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Lo golpeó en la cara y salió corriendo, y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía. En la comisaría, DeRoche narró lo sucedido, y así se obtuvo la primera descripción física, también del vehículo y el tipo de sangre de este atacante. Esa misma noche, del 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del parqueadero del Instituto Escolar Viewmont. Tras la desaparición, los familiares llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas, siendo la misma llave de las esposas del primer intento de secuestro. Aproximadamente 10 homicidios con grandes similitudes ocurrieron en Colorado. Desde el 12 de enero de 1975 hasta el 21 de agosto del mismo año se encontraron víctimas con un brutal abuso físico y sexual. Pero Ted Bundy nunca reconoció ninguno de estos asesinatos en ninguno de sus juicios. Bundy adoptó la estrategia de moverse de un estado a otro, para evitar que la policía descubriera sus patrones.
El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. Bundy se dio a la fuga, pero fue detenido poco tiempo después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Ted Bundy. El 23 de febrero de 1976 inicia el juicio contra Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró a la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Darroch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y que había amenazado con matarla. El 30 de junio de 1976 fue condenado a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras que se habían adquirido allí de cabello eran de Melissa Smith y Karen Campbell, por lo cual la policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue condenado y enviado a prisión al condado de Garfield en Colorado. Durante los preparativos del segundo juicio, Bundy despidió a todos sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1976 saltó desde la ventana de la biblioteca, lesionándose el tobillo. Logró estar prófugo aproximadamente 6 días, pero logró escapar por segunda vez en enero de 1977, trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida, usando el nombre de Kenneth Misner. Sus últimos crímenes se cometieron el 14 de enero de 1978, en el edificio de la Fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del autor. El último homicidio conocido se llevó a cabo el 9 de febrero de 1978. Secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. 8 semanas después se encontró su cadáver en Florida. Finalmente, Bundy fue capturado por un patrullero que reconoció las placas del vehículo como robado. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, Ted Bundy fue juzgado por los crímenes cometidos en la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década, por lo cual los estadounidenses consideraron a Bundy como la encarnación del mal. Bundy ejerció como su propio abogado, pero las pruebas contra él eran contundentes. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Durante el tiempo que estuvo en prisión, sostuvo una relación amorosa con Carol Ann Bone, con quien tuvo una hija estando detenido. Bundy afirmó ser víctima de un juicio falso, injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Hasta días antes de su ejecución, siguió proclamando su inocencia. Buscando aplazar el cumplimiento de la sentencia, le confesó al doctor Bob Keppel, jefe de investigaciones del Departamento de Justicia de Washington, D.C., algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa se encontraron algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como la perversión y la compulsión necrofílica. Pero el 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva de su ejecución. Sería el 24 de enero. Celebró una maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. Su último día llamó a su madre y rechazó su última cena. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y fue declarado muerto a las 07:16 de la mañana. Tenía 42 años.
El día de la ejecución se hicieron varias fiestas y celebraciones fuera de la cárcel, hasta que él diera su último aliento. Existen varias películas que se han llevado al cine para mostrar la vida y los actos de Ted Bundy. Y para los amantes de Netflix, también vas a encontrar las cintas de Ted Bundy, estrenada en 2019 y dirigida por Joe Bergin. O Extremadamente cruel, malvado y perverso, estrenada en 2019, dirigida por Joe Bergin con Zac Efron como Ted Bundy y contada desde el punto de vista de su novia. Muchas gracias por verme. Espero que me dejes muchos comentarios para poder saber de qué te gustaría que hiciera el próximo video. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Nati en Vivo, donde todas las semanas te dejo 3 videos terroríficos que te van a encantar. Y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Nos vemos en el próximo video en Nati en Vivo. Les mando muchos besos. Bye.